de preguntas y otro video del tema. Ok. Asumo que vieron los recursos, solo eran 2 horas y media más o menos de recursos, que eso era la clase del viernes y quizás un poquito más. Se habló de la opción, en el caso de los últimos videos, de resolver la ecuación de Laplace para calcular el potencial. Se mencionó el caso de las coordenadas cilíndricas, el caso de las coordenadas cartesianas y hacía falta el caso de las coordenadas esféricas. Si bien es cierto y ustedes observaron el caso de las coordenadas cilíndricas, se llega a la misma respuesta que el problema 6.10, el que me acaban de preguntar, de los cilindros infinitos concéntricos. Y en ese caso, al final de cuentas, no hay necesidad de lidiar con ningún tipo de densidad de carga, sino simplemente con la carga que hay en cada placa para una porción L. O sea, se debe de establecer para una porción L y considerar también que se desprecian los efectos del borde, del campo en el borde de la placa. Si ahora vamos a coordenadas esféricas, lo que hacemos es tener la expresión que aparece en Bagnes. Este es el laplaciano. Recordemos que la ecuación de Laplace es el potencial laplaciano igual a 0. Y decidimos si queremos trabajar con la ecuación de Laplace que solo dependa, porque estamos trabajando solamente con una variable, que dependa de una sola variable. Imaginemos que ahora el potencial depende únicamente de R. Nos faltaría realmente hacer cuando depende de R, cuando depende de teta, y ya, porque la de phi es la misma de las coordenadas cilíndricas, porque phi, recordemos, es la variable común entre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Entonces, si solo depende de R, agarro la parte que con la dependencia de R, todas las demás derivadas serían 0. Por aquí debo decir que este es el potencial. En vez de colocar U, colocaría el potencial. Y las derivadas se me convierten en derivadas ordinarias. Ya tengo entonces la ecuación de Laplace, y es resolver una ecuación diferencial de segundo orden. Digamos que el R cuadrado lo mando a multiplicar el 0, queda 0. Integro con respecto de R a ambos lados. Al integrar con respecto de R me queda una constante que le puedo llamar como quiera, le llamo A. Mando el R cuadrado a dividir. Integro con respecto de R. Y lo que me quedaría es menos A sobre R más otra constante. Yo puedo decir que el negativo, esto se hace bastante de cosas diferenciales, que el negativo se mete dentro de la constante. No es obligatorio, pero igual lo pueden hacer. Es decir, es una constante R diferente, o que a este le voy a llamar diferente, y que esa constante A asterisco por el negativo es A. Entonces tendría el potencial dependiendo de R. Ahora veo cuáles serían las superficies equipotenciales. En el caso de las equipotenciales, si el potencial depende de R, es decir, cuando R es constante, el potencial va constante. Entonces, una superficie R constante es una esfera. Bueno, la superficie de la esfera. Marco 2, defino 2 valores para una conexión de frontera. Puedo decir que una tiene radio A, otra tiene radio B, y defino potenciales 1 y potencial 2. Si voy a considerar que el campo eléctrico va en esta dirección, entonces lo que estoy diciendo es que el potencial 1 es mayor que el potencial 2. Si lo defino al revés, pues simplemente el potencial 2 sería más grande que el 1. Y eso lo que va a permitir es decir, bueno, la carga Q estaría en la esfera de radio A y la carga Q estaría
en la otra, considerando ya la parte de capacitancia. Pero si solo piden el potencial y no lidiamos con capacitancia, este sería, para poder encontrar el potencial en todo punto, deberíamos tener las condiciones de frontera. Si no se tiene condición de frontera, en realidad no puedo usar esto. ¿Por qué? Porque no tenemos el potencial 1, potencial 2. ¿Qué hay que hacer? Integrar o ver el ejemplo de la esfera que se hizo, que está resuelto para cargas Q y menos Q, pero no puedo resolver de esta manera si no sé cuánto vale el potencial en 2 puntos al menos. Hacemos la evaluación. El potencial en A es igual a A minúscula entre A más B, el potencial, y esto es un potencial que he llamado 1. El potencial en B es A sobre B más B. Esto es un potencial que he llamado 2. Hago la resta de las ecuaciones buscando que esa resta me quede. Y a esto le voy a llamar diferencia de potencial. Si hago la resta, vean que la B se va a eliminar y lo que me va a quedar es A factor común de 1 sobre A menos 1 sobre B. Entonces puedo dejar, lo voy a escribir así, A por B menos A sobre A por B. De forma que A sería la diferencia de potencial sobre, ¿dónde está? Quedaría A por B, B menos A. Y tengo el potencial entonces en todo punto. El potencial en un punto R sería la constante A, que es diferencia de potencial, A por B sobre B menos A por 1 sobre R más B. Si quiero el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Entonces estarán de acuerdo que hay un negativo de fórmula, que cuando hagamos esta derivada aparece un negativo, porque la derivada de 1 entre R es menos 1 sobre R al cuadrado. Entonces los negativos se van a eliminar. Casi siempre en los ejemplos ven que siempre voy dejando el negativo ahí, pero es por conveniencia, tampoco es que están obligados a hacer eso. Aquí el negativo desaparece por la derivada y este de acá tiene que ser el gradiente en coordenadas esféricas y la componente R del gradiente solo es la derivada con respecto de R. Entonces me queda una diferencia de potencial A por B sobre B menos A, 1 sobre R cuadrado. Luego tengo que decidir, porque ahora sí ya quiero calcular capacitancia, tengo que ver en qué placa. Placa me refiero a qué conductor, superficie del conductor. Puede ser en cualquiera, al final de cuentas, yo defino una carga menos Q y Q para poder utilizar la relación de carga con la diferencia de potencial y capacitancia es carga entre diferencia de potencial. Por eso es que le pongo Q y menos Q. Si no pongo Q y menos Q, no puedo usar esa fórmula. Digamos que me quedo en la placa esta, que es R igual a A. En este caso, el capacitor esférico, que es el ejemplo que está resaltado en Bagnes, no hay necesidad de utilizar condiciones o de despreciar el campo en los bordes de la placa, porque eso no va a ocurrir. El campo aquí va a ser radial, independientemente del tamaño en las esferas. Entonces, aquí no hay que despreciar nada, solamente decir que en la esfera de radio A, yo calculo la componente normal, que esa componente normal es únicamente esto, pero tiene que ser evaluado
en R igual a, o sea que la componente normal es la diferencia de potencial A por B, B menos A, y evalúo en R igual a A. Ahora hay una carga Q, esa carga Q es, primero hay que ver la densidad de carga. La densidad de carga, recuerden que es epsilon 0 por la componente normal. Dado que la componente normal es constante, entonces la densidad de carga es constante, por lo que la carga simplemente sería la densidad por el área superficial de la esfera de radio A. Es decir, epsilon 0, diferencia de potencial, A por B, B menos A, 1 sobre A cuadrado, por el área de la esfera de radio A, que es 4pi A al cuadrado. Después solo digo capacitancia, es carga entre diferencia de potencial, y me va a quedar, vean que la se va, puedo escribir 4pi A por B, o bueno, 4pi epsilon 0 A por B sobre B menos A. Y es el resultado que concuerda con el ejemplo que está resuelto en Bagnes. Con el de la página 125, la ecuación 639. Oh, perdón, la ecuación 637 es la cosa. ¿Qué haría falta? Hablar ahora del capacitor cuando tenemos una ecuación de Laplace que solo depende de teta. La mecánica es la misma. Entonces, si consideramos ahora que el potencial es una función de teta, entonces aquí sería potencial el laplaciano, o la laplaciana, perdón, la ecuación de bueno, sí, laplaciano de phi igual a 0. Y aquí igual, esta cantidad pasa a multiplicar, bueno, el denominador pasa a multiplicar, me queda derivada, que derivadas se convierte en derivadas ordinarias, ¿verdad? Porque solo depende de una variable. Luego integro con respecto de teta, me queda una constante, mando el seno a dividir, y aquí quizás viene la diferencia. Si bien es cierto, alguien puede decir, yo integro el potencial y me queda la integral de cosecante. Pero en ese caso es más recomendable en estos problemas de potencial que no expresarlo como logaritmo de cosecante menos cotangente, o el resultado de la integral de cosecante, sino expresar la integral de 1 entre seno como logaritmo de, perdón, logaritmo de tangente de teta sobre 2. ¿Por qué? Porque es más simplificado. Ahora, si ustedes derivan eso, lo derivan, pueden verificar que en efecto la derivada de esa función es seno multiplicada por la constante A más la constante B. Ahora, no es que no puedan usar la versión del logaritmo de cosecante menos cotangente, sino que esto es más reducido. ¿Qué hay que tomar en cuenta ahora? Bueno, que cómo van a ser las equipotenciales. Si estamos considerando que el potencial depende de teta, si alguien más está, no. ¿Alguien preguntó? No. Si el potencial depende de teta,
Entonces las equipotenciales serían superficies para las cuales θ es constante y tienen que ser en todo caso conos. Conos, ¿verdad? Sí. Entonces tienen un cono, tienen otro. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Así como lo dibujé, hay un problemita. Para que sea capacitor y que pueda utilizar el mismo procedimiento, tendría que ser en realidad de esta forma. O sea, que el radio sea el mismo. Ya voy a explicar, bueno, ustedes van a deducir por qué. O sea, que visto de frente, tanto así. Miren, ya sé. Ahora dibujo la esfera primero. Uno es ese y el otro sería este de acá. Situación, y recuerden que es que el campo, si el potencial depende solo de θ, el campo va en θ. Entonces, para garantizar la situación que se ha establecido en todos los demás, tiene que ser de esa forma. ¿Por qué lo digo? Porque podría haber un problema diferente que se les dé así. Perdón, que este programa a veces modifica las figuras por defecto. Pero aquí es un problema muy diferente. Entonces, ¿se puede utilizar Laplace en una dimensión para este problema? No. ¿Por qué? Porque recordemos, si estamos considerando que es Laplace en una dimensión y que el potencial depende de θ, entonces el campo tiene que ir en dirección θ. Claro, depende de θ, y que el campo tiene que ser perpendicular a cualquier superficie equipotencial. Entonces, si aquí tengo dos conductores y tienen esta forma, el campo tiene que ser perpendicular al equipotencial, pero vean que aquí el campo tendría que hacer algo así. Déjenme ver en otro color. No, en rojo no. Vaya, en verde. Entonces el campo tendría que ser, y vean que ya no va. Voy a quitar esto porque. Entonces aquí el campo tiene que ser perpendicular, entonces ya el campo no siempre va a ser en dirección de θ. Particularmente en esta parte no. Entonces, aclaro eso, ¿no? La forma del capacitor esférico que puede resolverse con Laplace en una dimensión, tienen que ser los conos, que el radio sea el mismo. Con eso garantizamos que en efecto el campo vaya completamente en θ. Si no tienen el mismo radio y tienen la misma altura, por ejemplo en este otro capacitor, ya no podría resolverlo. Ahora no estoy diciendo que no se pueda hacer. Ya no se podría resolver utilizando la ecuación de Laplace en una dimensión. Entonces, ¿qué hacen ahora? Decir, bueno, aquí decir en el primer cono tenemos un θ1 y ahí el potencial es φ1.
en el segundo cono hay un θ2 y el potencial es φ2. Y se evalúan las condiciones. El potencial en θ1 es φ1, el potencial en θ2 es φ2. Se encuentra, vean que para encontrar el campo, ojo, para encontrar el campo, solo hace falta A, porque a la hora de derivar, la derivada de la constante B va a ser 0. Ahora, si me piden el potencial en todo punto, debo encontrar B, obligatoriamente. Si no, solo encuentro A, hago la derivada, y hay que ver lo siguiente. Digamos que A se va a encontrar y que A se va a establecer como en todos los casos, ustedes lo van a hacer, como en todos los casos, A se expresa en función de la diferencia potencial. Pero digamos que no la encuentro por cuestión de tiempo. Pero sí tengo que calcular el gradiente, ¿no? Entonces esto es menos el gradiente del potencial. Y como es el gradiente con respecto de θ, entonces saben que va el factor ahí 1 entre H2 y H2 es R, entonces es 1 entre R, la derivada de todo esto con respecto, bueno, incluyendo la B, la derivada de todo esto con respecto de θ. La constante 0 tendría A, que se puede encontrar, lo hacen ustedes después. ¿Y cuánto es la derivada del logaritmo de tangente θ entre 2 con respecto de θ? Pueden hacer aparte si quieren. Logaritmo de tangente de θ sobre 2. Derivada con respecto de θ. Derivada del logaritmo es 1 sobre tangente de θ medios por la derivada de tangente, que es secante cuadrado, por la derivada interna, que es 1 medio. Secante yo lo puedo escribir abajo, no como... Bueno, lo voy a hacer así. Digamos que tangente lo escribo como seno sobre coseno. No sé si dejarlo arriba. No sé si dejarlo arriba de un solo. Bueno, no importa. El secante lo puedo escribir de abajo como un coseno cuadrado. Coseno cuadrado de θ medios por 1 medio. El 2 lo voy a poner acá adelante. Se va a un coseno y lo que se usa después es una identidad de ángulo doble. Y eso les va a quedar pues 1 sobre seno. Y era lo que en realidad se esperaba, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se resuelve la integral acá, se dijo, ¿no?, que la integral de cosecante era esto. Dicho de otra forma, la derivada del logaritmo es cosecante, 1 sobre seno. Pero bueno, entonces al derivar, me queda la constante A sobre seno. Y esto en dirección θ. Ahora, la componente normal es epsilon, bueno, perdón, es el campo eléctrico en la componente R evaluado en la superficie en cualquiera de las dos. En cualquiera de las dos. Digamos que hacemos en θ1. Entonces esto va a quedar menos 1 sobre R a seno de θ1 y la densidad de carga
El negativo al final, recuerden que el negativo va a desaparecer con la constante. O sea, eso lo van a verificar ustedes. La densidad de carga sería en todo caso menos A sobre R, bueno, lo pongo todo de un solo, A sobre R seno teta 1, y se observa que es una densidad variable, que no depende de teta, depende de R. Depende de R. Entonces, ¿cómo encuentro la carga? Debo integrar. ¿Integrar quién? Bueno, la densidad, que depende de R, pero debo integrar R y phi. Entonces debo escribir acá el diferencial de área en teta. Porque la integral es con respecto de R y phi. Entonces, ¿cuál es el diferencial de área de teta? Bueno, es R seno de teta de dr de phi. Y ven que se elimina el R. Y de ahí se puede despejar la capacitancia. Va a quedar en función de esa A, y esa A queda en función del logaritmo de tangente del ángulo entre dos. Pero, ¿por qué razón se tiene que especificar, ¿no? De que tiene que ser el mismo R? Porque si ven acá, si yo integro phi, lo integro de 0 a 2pi, y yo integro de 0 a el R mayúscula, que es el radio de los conos, o la generatriz de los conos. Entonces, sea que yo agarre teta 1 o agarre teta 2, esa expresión se va a eliminar. O sea, que no importa que teta agarre. Igual se elimina el R. Pero la forma de garantizar que sea la misma carga o la misma carga en magnitud es que el radio tiene que ser el mismo. Si una es R1 y otra es R2, no puedo decir que la carga es Q menos Q. Entonces, es justo por esa razón que el capacitor, para el resultado que obtengo es la capacitancia de esta, no de esta de acá. Claro, todos estos resultados, todos estos casos de la ecuación de Laplace en una dimensión, los pueden encontrar resumidos en el libro de Hyde, que está como referencia, o está en la bibliografía que se dio en la hoja de información del curso. Ahora, ¿cómo lidiar con el otro capacitor? Porque al final de cuentas, bueno, ¿y este? Y resalto esto tanto porque el tema de capacitancia se vuelve a ver en 4.15. Y una vez en 4.15 les puse este ejercicio. Perdón. Ah, sí, les puse este ejercicio y el que me hicieron fue este. Entonces me hicieron el que no es. Hay un pequeño problema por ahí. En estos problemas que la geometría no es tan adecuada para tratar de resolver la ecuación de Laplace en una dimensión, podríamos intentar proceder a hacerlo en 2 dimensiones, pero en 2 dimensiones es el caso que se ve hasta en la última unidad, que es el método de separación de variables. Entonces lo que se quiere aprovechar es similar a lo que ustedes hicieron en el caso de Física 200 de calcular resistencia. En realidad se va a ver en 4.15 que existe para ciertas geometrías con ciertas características de las figuras una relación o una analogía entre la resistencia de la pieza y la capacitancia del capacitor, valga la redundancia, cuando es la misma geometría, pero eso se va a ver hasta en 4.15. ¿Qué se podría hacer? Lo que se hizo o lo que se ha hecho a lo largo de los años, ustedes en cálculo 2, tratarlo con diferencial. Es decir, puedo considerar 2 placas de tamaño infinitesimal. Aquí lo voy a dibujar quizás así.
Voy a dibujar un poquito aquí. Hacer un poco más grande. Y asumo que todos hicieron problemas de cálculo de resistencia integrando en la 200, ¿no? ¿Sí o no? Hicieron integrales en cálculo 2, o sea, plantear diferenciales y No, ingeniero. no hicieron, en serio. Es que yo lo saqué en CEU hace 2 años. No es la misma cosa, pues. No. Allá se omiten un montón de temas. Bueno, pero la idea de los diferenciales se mantiene. O sea, yo puedo considerar estas dos porciones de conductor, que son de tamaño muy pequeño, y se puede partir, digamos, el conductor en un montón de esas porciones. Es decir, que este es un capacitor, luego tendría aquí otro capacitor, que cada porción infinitesimal es un capacitor. Evidentemente, como el que está en rojo está a un potencial y el que está, porque está en el cono equipotencial teta 1, y el que está en anaranjado es el cono equipotencial teta 2, entonces al hacer todas esas particiones, lo que tendríamos es que todos estos capacitores infinitesimales forman un conjunto de capacitores. La pregunta para ustedes es, ¿en serie o en paralelo? Paralelo. Son Entonces están en paralelos. paralelo. Entonces están paralelos. Entonces, lo que se hace al estar en paralelo, recuerden que está en el libro, pero es algo que no lo mencioné, pero yo asumo que lo leyeron. O que lo vieron en introducción a la eléctrica o lo vieron en circuitos, de que los capacitores o lo van a hacer en laboratorio, no sé, pero en algún lado lo van a ver en 321, pero lo vieron en circuitos o en introducción a la eléctrica, los que estudian eléctrica, de que si están en paralelo, la suma o la capacitancia equivalente al estar en paralelo es una suma de las capacitancias individuales. Es a la inversa de la resistencia, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que encuentro la capacitancia de los dos conductores infinitesimales y hacer la suma de todas las porciones, lo obtengo automáticamente con la integral. O sea que el hecho de que estén en paralelo me ayuda porque recordemos que la integral es una sumatoria. Pues sumo los diferenciales de capacitancia y esto me da la capacitancia. ¿Pero qué requiero entonces? Requiero la capacitancia de las dos porciones. Y ahí hay que trabajar un poquito porque podemos considerar varias opciones. En primer lugar, podemos verlo como dos. Veamos, voy a preguntar primero si se podría ver como dos porciones cilíndricas. Lo voy a hacer un poquito más grande. Si yo puedo ver ese resultado como dos porciones cilíndricas, me va a funcionar. La situación es lo que ocurre aquí con estas esquinas, pero recordemos que esto es muy pequeño. Entonces se podrá ver así. Decir que hablar que aquí hay un diferencial de H. Y si fuesen dos cilindros concéntricos de altura muy pequeña, pero que uno tiene un radio A y tiene un radio B, podríamos decir que la capacitancia de ese sistema, en el caso de los cilindros, es el problema que me acaban de preguntar, que es el 6.10, donde la capacitancia era simplemente 2pi
epsilon 0 sobre logaritmo de B sobre A por la longitud de los conductores. Aquí sería un delta de H. ¿Qué le puedo colocar un delta de Y? Si considero que este es el eje Y. ¿Qué habría que modificar aquí? Porque si yo veo este caso, lo veo desde arriba, en realidad los radios no son A y B. Ahora sí ocupo lo de los círculos. Los radios son variables, porque a medida voy moviendo esto al hacer la partición, al hacer la sumatoria para todos los capacitores infinitesimales, lo que observo es que el radio es variable. Le puedo llamar a este un radio X1 y le puedo llamar a este un radio X2. Pero la pregunta es, ¿podemos hacer la aproximación de estos elementos, aunque están ahí con una pequeña desviación, mediante cilindros? Yo creo que sí, ingeniero. ¿Los demás qué dicen? Al final de cuentas, recuerden que como es un tamaño muy pequeño, aunque yo lo he dibujado de esta manera, en realidad puedo tomarlo como 2 cilindros. Entonces puedo aprovechar este resultado. La situación es que el X1 y el X2 no son la variable de integración, porque la variable de integración es Y. Entonces, ¿qué tendría que hacer así? ¿Qué tendría que hacer, perdón, en este caso? Pues expresar, digamos, tengo que este es X1 y este es X2, pero esos dos puntos tienen la misma altura Y, digamos que coloco el origen aquí por conveniencia. Entonces, y que claro, que tengo un ángulo θ1 y voy a hacer un poquito más arriba, tengo un θ1 y un θ2. Entonces, ¿de qué forma podría expresar X1 y X2 en función de Y? Y olvidémonos de resistencia, piensen en cualquier aplicación de integración. Volumen de revolución, longitud de arco, trabajo, cualquiera que hayan visto en cálculo. Piensen que este es un problema de, ¿cómo que llamaban esta cosa? El método de capas cilíndricas, pero pensándolo en capacitancia, algo así. Menciono esto porque el problema 6.13 y el problema 6. Déjeme ver. El 6.13 trabaja de esta forma. No resolviendo la ecuación de Laplace, sino que integrando, haciendo una sumatoria de capacitores en paralelo. O sea, si esto es Y,
y tomo el origen donde quiero por conveniencia, y este es X, ¿cómo expresan X1 y X2 en función de Y? Híjole, tal vez pensemos en un contexto diferente, pues. Imaginen que están calculando el volumen de revolución. Lo que pasa es que allá en cálculo 2 lamentablemente solo saben darle formulitas y ya. Pero imaginen que ustedes calculan el volumen de revolución cuando esto gira alrededor del eje X, del eje Y lo que hacían es colocaban un elemento diferencial así. Es análogo, no estoy diciendo que es la misma cosa, pero es plantear una integral. Que ustedes decían aquí, tenía un diferencial de Y, luego tenía un radio interior y tenía un radio exterior. Se integraba de R1 hasta R2. No, bueno, pero los R, es que los R le va a quedar, pueden decir que R es X1 y que R2 es X2, pero su variable de integración es Y. Entonces no sería una sumatoria. Sí, pero ustedes tienen X1, tienen X2, no multiplicando, integran con respecto de Y. ¿Qué hacen con la X1 y la X2? Se plantean en función de Y. ¿Cómo? Con la ecuación Encontrando los valores para Y. Con la ecuación de la curva. Es lo mismo que hicieron en cálculo 2. Me van a decir qué curva es esta. Si me dicen esta curva es, qué sé yo, y igual a raíz de x, y esta curva me dicen que es y igual a x cuadrado. La x la expresa en función de y con la ecuación. Es la misma idea. ¿Qué ocupo aquí entonces? La ecuación. Y son rectas. Es todavía más ventaja porque son rectas. O digo porque son rectas porque podemos usar trigonometría. Vean, pueden dibujar ahí un pequeño triángulo. O encuentran la ecuación de la recta, pero creo que les sale más fácil utilizando un triángulo por ahí. Y decir tangente de ese ángulo es x1, es opuesto entre adyacente. Y despejan x1. Entonces sería tangente de teta 1, ¿no? Sí, teta 1. Lo mismo x2. La y es la misma porque está a la misma altura. Entonces, si Usted se van saca el acá, factor común, entonces sacamos y tenemos la sumatoria. Tangente teta 1 y tangente teta 2. sí. Entonces, como la integral es usándolos, cambiando, ¿verdad? Aquí es 2pi epsilon 0, diferencial de y, logaritmo, ahora en vez de b menos a sería, perdón, de b entre a sería x2, que es el más grande, entre x1. Pero si hacen la división, pueden ver que x2 entre x1, la y se va a eliminar y lo que nos queda es tangente teta 2 sobre tangente teta 1. Entonces, en realidad, esto les va a quedar una constante. Porque se elimina la y. Entonces, la integral es realmente simple. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ver de dónde a dónde va la y. Y para eso tienen que expresar, tendrían que decirles
qué sé yo, la altura se los pueden dar como dato. Entonces su integral va de 0 a h. Al menos en este caso queda simple, porque se elimina la y, casualmente por la expresión, pero vean que parto del resultado y debo conocer cuánto es la capacitancia para el caso de los dos cilindros de altura h, y esa altura le llamo d de y. Eso es lo que habría que hacer, considerando que es un problema muy similar al cálculo de resistencia, independientemente de lo vieron o no, pero que es más complicada la capacitancia en un montón de casos. No se va a poder calcular capacitancia solo con integrales, o de repente se va a complicar mucho más. Esa es una Y opción. solo discúlpeme que no presté atención a una parte cuando agregó el 2pi epsilon 0. Esa es la capacitancia de los cilindros. Este es el problema 6.45. Habla de, la ecuación 6.45 habla de la capacitancia de dos cilindros concéntricos de altura L, de una porción de altura L. Entonces, ¿yo qué hago? Adaptarlo. En vez de decir una altura L, como yo considero que es un elemento infinitesimal, le llamo d de y. Y en vez de decir A y B, pues las variables, porque van cambiando, si lo van haciendo a lo largo del cilindro, vean que los radios van cambiando. Y van cambiando según cambia Y, de acuerdo a esto. Pero como la fórmula de capacitancia para los cilindros infinitos tienen una relación que es la división entre B y A, al hacer la división x2 entre x1, la lleva a desaparecer en este ejercicio. No necesariamente ocurre eso en otros problemas, pero parto del problema de la capacitancia de los cilindros, porque es la geometría que más se puede asemejar al elemento diferencial que estoy tomando, al diferencial de capacitancia que estoy tomando. Bueno, dudas hasta ahí. Todo claro, todo claro. Imaginemos ahora, pensando en el problema 6.16, que lo que tenemos es una placa, digamos así, y tengo otra que visto de frente sería algo así. Que este sería algo similar al problema 6.13. No puedo usar, vean que no puedo usar, dado que una placa es esta y otra placa es esta. Digamos que la que he visto desde arriba son, es decir, la dimensión este es A. Y aquí también vale A. Y pongámosle que abajo son cuadrados, por simplicidad. Ya la diagonal, pues ya no vale A, pero la longitud es esa. Que tendría A acá. Y aquí llámenle un H minúscula y un H mayúscula. Abajo no tiene que ser cuadrado, puede ser de cualquier forma. Vean que no puedo utilizar
la placa en una dimensión, porque si ven, lo que más se asemeja es el potencial cuando depende, ¿cómo se llama? De phi. Se puede trabajar así. Lo que pasa es que en el potencial, cuando depende de phi, las placas tienen la misma longitud. O sea, esta longitud es igual a esta. Que no estén, el origen yo lo puedo mover. Si bien yo lo puedo mover y dejarlo así. Y pongo el origen acá, la capacitancia no depende, solo depende de la geometría. Pero el problema es que no puedo usar el resultado de las placas en el problema de phi porque la longitud no es la misma. Aquí no va a ser igual. Este mide A, este es más grande que A. Este no me sirve. Sé que el potencial de arriba es una constante, también el de abajo porque son conductores. Entonces, ¿qué hacemos? La misma idea. Tomo una porción muy pequeña. Calculo la capacitancia para esa porción. Y después veo que si todos los elementos diferenciales están en paralelo, entonces puedo hacer la sumatoria, pero la sumatoria me la hace la integral. Entonces, yo digo que lo que está en amarillo es un diferencial de capacitancia, tengo la capacitancia de esos elementos diferenciales, pero ocupo la capacitancia de eso. Porque esa expresión que me va a quedar, qué sé yo, considerando que aquí hay una distancia x y que esa x va cambiando, yo debo integrar en este caso dependiendo de qué variable defina, pero necesito la capacitancia de lo que tengo marcado en amarillo, de esa pieza. Ahora, ¿por qué fórmula conocida de capacitancia podía aproximar? Epsilon sub 0, A entre B. Exacto, por el capacitor de placas paralelas. Ahora, que esté inclinado la parte de arriba, no importa. Recuerden que el tamaño de eso es infinitesimal. Entonces yo voy a decir que en el capacitor de placas paralelas, recuerden que era epsilon por el área de las placas entre la separación. Lo voy a poner así, después lo voy a cambiar. Pero este es para el problema general, ¿no? Para este problema, la separación entre las placas yo le puedo llamar una separación Y. Entonces le cambio aquí Y. El área se refiere a esta área. Entonces digo, ok, esta porción es un diferencial de X, base por altura, entonces me queda epsilon por el área que es A por D de X sobre Y. Mi capacitancia sería ahora la integral de esto. Pero como es una integral con respecto de X y tengo Y, debo expresar la Y en función de X. ¿Cómo lo hago? Con la ecuación de la recta que define la Y. Aquí voy a decir, esta recta es Y igual a algo X más B. Bueno, más otra cosa. Cambio la Y, integro de dónde a dónde. Bueno, como integro X, sería de 0 hasta A. Y esa es la base, perdón, del problema 6.13. Ahí hacen una aproximación porque esto evidentemente va a quedar un logaritmo, porque la relación es lineal de la Y, que es una recta. Al integrar la X les queda un logaritmo. Entonces, en el problema 6.13, lo que se hace es que ese logaritmo, para que dé la respuesta que está ahí, se hace una aproximación en una serie. Realmente no es obligatorio porque la capacitancia se puede calcular de manera exacta, pero el libro
pide esa aproximación. Pero este es el principio, entonces. Vean que los elementos, al hacer la suma, ¿verdad?, de las partes infinitesimales, son elementos que están en paralelo. Ahora, para que sea la integral, es decir, para que decir la capacitancia equivalente es la sumatoria de las otras capacitancias, esto funciona si están en paralelo. La sumatoria se convierte en la integral. Ahora, pero si yo voy a tomar elementos que los tengo en serie, no sé, otro problema que se les puede ocurrir, o pensando algo que podría ocurrir en 415, tienen elementos que están en paralelo, no pueden aplicar esto. O bueno, no así, ¿verdad? Lo adaptarían. Entonces, tendrían que escribirlo así. Y decir 1 sobre la capacitancia equivalente es sumatoria de 1 sobre C, pero ahí habría problemas si el diferencial les queda abajo. No es algo que vaya a ocurrir ahorita, al menos en 321 no, pero en 415 sí. Entonces no es que diga, las voy a sumar en paralelo, las voy a sumar en serie. No, vean que el diferencial sale arriba porque estamos reemplazando el área. Pero si el diferencial les queda abajo en la integral, eso no tiene sentido. Una integral con un diferencial abajo. Entonces, hay que tener cuidado con esto, pero estos dos ejemplos, perdón, que se mueve todo esto. El caso este del capacitor cónico con la misma altura y el caso este de las placas paralelas, es simplemente utilizar una fórmula conocida de capacitancia, tomar elementos que están en paralelo y integrar, pero debe expresarse todo en función de la misma variable. Dado que en estos casos no se va a poder resolver con Laplace en una dimensión. Bueno, preguntas hasta ahí. Perdón, alguien preguntó. Sí, la trigonométrica fue la que usé, porque son rectas. Y el ángulo θ1, hablando de este problema, ¿verdad? No he visto la pregunta. Sí, hablando de este problema, se puede trabajar con la ecuación de la recta o aprovechando que θ1 y θ2 son las constantes, expresarlo justo en función de ellas. Aquí la respuesta, por ejemplo, aquí la respuesta, la pendiente y el intercepto de la recta les va a quedar en función de las h's. El 6.13 solo hay que notar que a este le llaman D menos A y a este le llaman D más A. Esa es la única diferencia. Realmente es idéntico a este. ¿Dudas? Han estado bien callados. Ok. De la última cosa que tengo que mencionar es de las líneas equipotenciales y líneas de campo. Cuando hablamos de líneas equipotenciales, estamos considerando que, hablando de un problema en una dimensión, ¿verdad? Porque equipotenciales podrían ser superficies equipotenciales o podríamos hablar de volúmenes equipotenciales. Pero vamos a considerar solamente el caso de que son líneas equipotenciales. Entonces, tengo una curva, que esa curva tendrá cierta ecuación, pero saben que el campo eléctrico en cada punto de esa curva forma 90 grados. Entonces, imaginemos que yo tengo el campo eléctrico
y quiero conocer qué curva es. Por ejemplo, tengo el campo eléctrico de una carga puntual. Imaginemos que la carga puntual está, el campo lo dibujo en el plano XY. Sé que el campo eléctrico de una carga puntual es radial. Entonces, ¿cuál sería aquí, considerando que está en el plano XY, una curva, la ecuación, qué tipo de curva sería? Aquella que es perpendicular a este campo en todo punto. ¿Una línea en Z? No, que esté en el plano XY. Ah, Sería un círculo, exacto. Un círculo. De ahí viene que una gaussiana es una equipotencial también, ¿no? Claro, pero ese es en el caso ya tridimensional. Pero es la misma idea. Pero ahora digo, bueno, si yo tengo el campo, ¿cómo en efecto verificar que esas curvas equipotenciales van a ser círculos? Entonces simplemente consideramos lo siguiente. Esa curva tiene un DDR, que sabemos que ese DDR es tangente a ella. Y claro, es el DDR específico para la curva, para la línea equipotencial. Sabemos que el campo eléctrico y el DDR pues forman 90 grados, por lo tanto, al hacer su producto punto, ¿cuánto debería dar? Tiene que ser 0, exacto. Y estamos considerando solo bidimensional para decir que son líneas. Entonces, si el campo eléctrico tiene componente X y Y, porque vamos el ejemplo bidimensional, y el diferencial es de X de Y, y estamos considerando que el campo eléctrico es conocido, me lo van a dar. Entonces, al hacer ese producto punto que queda, EX de DX más Y de DY igual a 0. Y si conozco esto y esto, somos capaces de encontrar la ecuación de la curva cuando tenemos la relación Y en función de X. Y en función de X. O sea que si me dicen qué función es esta, me dicen qué función es esta, ¿de qué forma podría despejar Y y dejarlo en términos de X si tengo diferenciales? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? X e Y son funciones, ambas pueden ser funciones de X y Y, pero partamos de que son conocidas, de que me dicen el campo es este, yo sé sus componentes como son, ¿de qué forma podría despejar X y Y ahí o dejar la Y en función de X? Es una ecuación diferencial de primer orden. Que Dividiendo entre diferencial de Y. Sí, es una ecuación diferencial. Ahora, dependiendo del campo, dependiendo de las componentes que van a ser conocidas, podría ser una ecuación lineal, podría ser separable, homogénea, Bernoulli, cualquiera de primer orden. Todo lo va, lo complejo lo va a hacer las componentes en sí. Pero se resuelve, por ejemplo, en el caso de la carga puntual, el campo es así. En el plano, recordemos que es radial, ¿verdad? Pensemos que hay una constante, lo del 4pi epsilon 0, que lo agrupo en esa constante A. Pero este es un campo radial. Entonces, esa constante A es la componente A por X de dx más A por Y de dy. Y la constante A es, repito, lo de la carga puntual, si es puntual,
entre el 4 pi epsilon 0, pero es una constante que si ustedes observan en la ecuación diferencial, esa constante se va a eliminar. Por eso es que no resalto tanto que se debe escribir así. Entonces, en este caso, tenemos la ecuación diferencial que se resuelve básicamente, bueno, de cualquier forma que ustedes quieran hacerla, integran y nos queda una constante. Le voy a llamar C. Multiplico por 2. Le voy a llamar C asterisco a esta. Cuando multiplique por 2 le llamo C. Aquí, evidentemente, C no puede ser negativo porque tengo la suma, perdón, de dos cantidades al cuadrado. C no puede ser negativo. Ahora, ¿por qué aparece C? Porque en este caso lo que estamos diciendo es que esto es la ecuación de un círculo con centro en el origen de radio raíz de C. C puede ser 0, sí. Si C es 0, lo que tendríamos es un círculo de radio 0, que sería este, acá en el origen. No tiene sentido ni dibujarlo. Si C es 2, si C es 3, o sea que cada curva, cada círculo que tengo marcado aquí en amarillo, me estaría definiendo una C diferente. Digamos, el círculo de radio 1, un círculo de radio 2, un círculo de radio 3, círculo de radio 4.5, etc. Por eso es que se espera que estas ecuaciones de las líneas equipotenciales queden en función de esa constante. Y realmente esa constante me va a definir la familia de soluciones, porque son un montón. Cualquier círculo ahí de cualquier radio va a ser perpendicular al campo en este caso. Ahora vamos con la línea de campo. La línea de campo va a ser algo muy similar. Imaginemos que tengo una curva y que el campo eléctrico lo conozco. Sabemos que en el caso del campo eléctrico, el campo es tangente a la línea de campo. Entonces hay un diferencial de dr que en este caso es paralelo. Claro, al ser paralelo ya no puedo usar la idea de producto punto, sino que uso la idea de producto cruz, exacto. Esa es una opción. La otra opción es decir, bueno, como los vectores son paralelos, yo defino que este E es una constante multiplicada por DDR. Una constante positiva. De forma que si aquí tengo EX en X más EY en Y igual a K dx en X más ddy en Y, lo que tendría es que al comparar, yo digo E de X es igual a K de dx y divido para eliminar la K y ahí tengo la ecuación diferencial que la puedo escribir así. Es una opción. Si no, pues se plantea aquí el rotacional igual a 0, solo que se hace considerando que la componente Y es 0, ¿verdad? Y llegamos a la misma cosa. Pero observen que al final de cuentas es una ecuación diferencial que se resuelve y la relación Y en función de X me va a decir cómo son las curvas, en este caso, de las líneas de campo. Pero, si lo hacen para este problema, lo que se va a obtener que son rectas. Y eso es evidente, ¿no? Porque el campo va a dirección radial. Pero las condiciones generales que utilizamos en realidad para hacer esto, considerando que dependen solo de dos variables, se puede extender a más coordenadas. Realmente, si lo vamos a decir que estamos en cilíndricas,
vamos a decir que el campo depende de dos variables nada más. Depende de ρ y de φ, o depende de φ y z, solo dos, y el diferencial tendría que estar en cilíndricas. Y al final lo que se obtiene es una relación ρ en función de φ, que es una curva, pero en esas coordenadas, o en coordenadas esféricas, las que quieran, pero solo planteamos dos. La misma historia acá. Si se plantea en el otro caso, se puede extender esto considerando que el campo está en un sistema de coordenadas diferentes, pero el DDR se debe establecer de esa forma. Bueno, sé que tienen control de lectura, hay que recordar que van a control de lectura ahorita. Ya sabían, tienen el calendario pegado ahí en Ya había sonado la alarma, más bien. la pared. Son dos preguntas, otra vez, dos preguntas. Tienen 7 minutos, tiempo más que suficiente. Supone que ya leyeron. Sí, en realidad solo usted me avisó. El otro muchacho no me dijo nada, entonces ahorita la voy a habilitar, pero para que la haga, si quiere le voy a escribir mejor para decirle a qué hora, porque ahorita es el control de lectura. Ingeniero, una consulta nada más. Dígame. Este tema, ese último que dijo, líneas de campo y líneas de superficie competenciales, ¿en qué capítulo está? Que yo lo estaba leyendo y no lo encontré. Es que no suelo tomar de referencia a Bank, pero está en el capítulo 5. Ajá, ok. Ahí hay un Gracias. ejemplo, incluso ahí hay un ejemplo en coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Bueno, ¿más dudas? Gracias. Lo dejo de grabar entonces.